Buenas tardes, voy a continuar con el tema eh, de aceleración angular, que era uno de los temas que habíamos comenzado a trabajar la última sesión de clases. Y en el problema 12.8 dice una rueda de 15 centímetros de radio, parte de reposo, completa 2 revoluciones en 3 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular en radianes por segundo? Y el inciso B es cuál es la velocidad tangencial eh, de un punto situado en el borde de la rueda. Bueno, primero nosotros tenemos que saber lo siguiente, que para resolver el inciso A, nosotros necesitamos ver primero los datos que tenemos. Tenemos el radio, que son 15.0 centímetros. Tenemos que da 2 revoluciones en 3 segundos. En este caso nos está dando prácticamente ¿cómo se llama? La frecuencia, que son 2 revoluciones en 3 segundos. Si nosotros quisiéramos verlo en punto decimal sería 0.66 revoluciones sobre segundo. Y para encontrar la velocidad angular, pues nuestra ecuación es 2pi por frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 2pi. Y lo pueden poner con fracción primero porque es más exacta el resultado. Y según en mi calculadora, y a mí me da como resultado, ahorita les indico, me da como resultado 4.19. En este caso la velocidad angular se va a medir en radianes sobre segundo. Esa sería nuestra velocidad. Ahora para la velocidad tangencial, que es lo que nos están preguntando acá, pues nosotros tenemos la ecuación que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por en este caso por el radio. Solo que aquí nosotros tenemos que convertir esta cantidad en metros. Entonces multiplicando, sabemos de que 100 centímetros es equivalente a un metro. Por lo tanto, a la hora de cancelar centímetro con centímetro, nos va a quedar 0.15 metros de radio. Entonces, hay dos tipos de velocidad aquí, que en este caso sería la velocidad angular inicial y la velocidad angular. Entonces, la velocidad inicial angular va a ser 0. Y en este caso, ya que dice que la velocidad tangencial al final de un punto situado en el borde de la rueda, en este caso pues estamos hablando de que ya se ha recorrido el doble, entonces va a ser el doble de la velocidad angular, que va a ser 8.39, 8.38 sería radianes sobre segundo. Entonces la velocidad tangencial va a ser la multiplicación que en este caso sería final, porque como nos está hablando de la velocidad tangencial final, entonces vamos a utilizar la velocidad final angular, y entonces va a ser 8.38 radianes sobre segundo multiplicado por el radio, que sería 0.15. Entonces a la hora de multiplicar 8.38 por 0.15 nos da como resultado 1.26. Y en este caso, pues si ustedes se dan cuenta, esto está a un metro. Entonces metros por radianes se va a eliminar radianes, se va a suprimir, y eso nos va a quedar el resultado en metros sobre segundos. Muy bien, continuando con el siguiente ejercicio,
que sería el 11.10. Vamos a realizarlo para que así ustedes tengan como ejemplo otro problema más de cómo aplicar la aceleración angular. Muy bien, la velocidad tangencial adecuada para fabricar material de acero es de 70 centímetros sobre segundos aproximadamente. Esa sería la velocidad tangencial. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas revoluciones por minuto deberá girar en torno del cilindro de acero cuyo diámetro es de 8 centímetros? Entonces el diámetro es de 8 centímetros, por lo tanto el radio sería la mitad. El radio sería 4 centímetros. Esto obviamente lo vamos a trabajar en metros sobre segundos en un sistema internacional para que podamos tener los datos como lo solicita el texto. Entonces nosotros sabemos de que 100 centímetros es equivalente a un metro, por lo tanto se elimina centímetro con centímetro y nos va a quedar como resultado 0.7 metros sobre segundos. Convirtiendo esto a metros, pues sabemos de que 100 centímetros es equivalente a un metro, y esto pues eliminamos centímetro con centímetros y nos va a quedar como resultado 0.4 metros. Muy bien, ya teniendo haciendo las conversiones de esta cantidades, también tenemos lo siguiente, que en este caso pues la velocidad tangencial, la ecuación de la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Podemos despejar en este caso la velocidad angular y pues el radio dividiría en ambos lados y nos quedaría que la velocidad angular es velocidad tangencial partido radio. Ya habíamos hecho la conversión de cómo se llama, de 70 centímetros sobre segundos a metros sobre segundos, y es lo que vamos a utilizar acá, que va a ser 0.70 metros sobre segundos partido de radio, que es 0.04, disculpen, aquí no le había agregado el 0.04 metros. Sabemos que se cancela metro con metro, pero como es velocidad angular, pues se va a quedar la dimensional de radianes sobre segundos. Introduciendo esto en mi calculadora, pues a mí me quedó 17.5 radianes sobre segundo. Bueno, realmente a mí lo que me están pidiendo es la frecuencia, porque acá dice cuántas revoluciones por minuto. Entonces eso significa que lo que voy a necesitar es la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que nosotros tenemos una fórmula de la velocidad, una ecuación de la velocidad angular que es 2pi por frecuencia. Vamos a despejar frecuencia de acá. Entonces la frecuencia sería equivalente, el 2pi dividiría en ambos lados, entonces nos quedaría a la velocidad angular partido 2pi. La velocidad angular ya la encontré, que es 17.5 radianes sobre segundo, y esto dividido 2pi me va a quedar, metiéndolo en mi calculadora, 2.75 revoluciones sobre segundo. Sin embargo, a mí no me están pegando revoluciones por segundo, se lo están pidiendo por minuto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la conversión a revoluciones por minuto. Entonces, como anteriormente teníamos 2.75 revoluciones sobre segundo, entonces vamos a decir nosotros acá que 60 segundos es equivalente a un minuto. Entonces, a la hora de hacer esta multiplicación, según mi calculadora, aproximadamente me da 167 revoluciones sobre minuto.
Solo que esta escritura, por lo general los libros lo ponen así, 167 revoluciones por minuto. Vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a hacer la número 12. Así ustedes puedan tener varios ejemplos de este capítulo para poder terminarlo. Entonces vamos a recortarlo. Y vamos primeramente a anotar los datos que nosotros tenemos. Primero nos están dando el radio, que son 40 centímetros. Ya convirtiéndolo a metro, ya lo hemos hecho varias veces, sería 0.4 metros. Y gira inicialmente, sería una frecuencia, a 400 revoluciones sobre minuto. Convirtamos esto a segundos. Entonces nosotros sabemos de que un minuto son 60 segundos. Y introduciendo esto en mi calculadora, me quedaría como resultado lo siguiente. Entonces cancelamos minuto con minuto y me va a quedar, mi calculadora me quedó 6.67 revoluciones sobre segundo. Muy bien, pues ahora vamos a encontrar la velocidad angular, que ya sabemos de que es 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces 2pi multiplicado por 6.67 revoluciones sobre segundos nos va a quedar como resultado 41.89 radianes sobre segundo. Muy bien, si ustedes observan bien, pues a nosotros nos están diciendo que debe de, permítanme un momentito que me había cambiado de página. Aquí estamos. A lo que nosotros nos están preguntando es cuál es la aceleración angular y el tiempo de detención. Entonces, recordemos la ecuación de la aceleración angular, que la aceleración angular es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y dividido esto entre 2 veces el desplazamiento. Entonces aquí vamos a tener nosotros que ver el desplazamiento, ya que en este caso pues a nosotros también nos están dando un dato importante aquí, que son 50 revoluciones. Entonces tendríamos que convertir esto a radianes. Entonces voy a poner aquí que una revolución es igual a 2pi radian, y eso nos va a quedar como resultado aproximadamente 314 radianes. Sustituyendo los datos, entonces si se llega a detener, como aquí le dice el tiempo de detención, eso significa que la velocidad angular sería 0. Por lo tanto, 0 radianes sobre segundo elevado al cuadrado menos la velocidad angular inicial, que sería 41.89 radianes sobre segundo elevado al cuadrado, dividido 2 veces 314 radianes. Introducimos estos datos a la calculadora y en mi calculadora me quedó como resultado 2.79 aproximadamente radianes sobre segundos al cuadrado. Muy bien, lo siguiente que me están preguntando aquí es cuál es la aceleración y el tiempo. Entonces
Nosotros tenemos una ecuación para esto. Esto sería como decir el inciso A. Ahora, para el inciso B, nosotros tenemos una ecuación para poder despejar el tiempo de esta ecuación. Habíamos copiado o puesto en el anterior video que el desplazamiento, en este caso angular, va a ser igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividida dentro de 2 y esta multiplicada por el tiempo. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer para despejar. Ya hacemos de que la velocidad final angular es prácticamente 0. Entonces solamente vamos a despegar esta ecuación. Este 2 lo multiplicaríamos en ambos lados y la velocidad angular la dividiríamos en ambos lados. Y aquí nos quedaría la ecuación prácticamente del tiempo. Sustituyendo datos. 2 multiplicado por 314 radianes dividido dentro de 41.9 radianes sobre segundo. Bueno, introduciendo esto en mi calculadora, a mí me quedó como resultado 15 segundos. Y ese sería el tiempo en que tarda en detenerse. Vamos a realizar otros ejercicios más. La idea es de que ustedes tengan varios ejercicios para poder resolver. Entonces bueno, aquí me piden resolver el punto 14 y esa es parte de su tarea. Entonces mejor de una vez nos vamos a tirar a la 16 para que así ustedes tengan chance de hacer el anterior. Muy bien, entonces entre los datos que tenemos que la aceleración de frenado, que es la aceleración angular prácticamente, va a ser de menos 6 radianes sobre segundos al cuadrado. Aparte de esto, pues también hay algo que nos están dando, y es que un disco se detiene en 40 revoluciones. Entonces aquí nos están dando este dato muy importante. Solamente que este dato nosotros lo tenemos que convertir a radianes. Entonces nosotros sabemos de que una revolución es 2 pi radian. Y esto nos daría como resultado 251 radianes. Entonces, sustituyendo nuestros datos, hay una ecuación de las que hemos estado apuntando, que nos dice que 2 veces la aceleración por el ángulo es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad, si estamos hablando de frenado, eso significa que la velocidad final va a ser 0. Entonces, por lo tanto, esto se va a cancelar. Y como a lo que nosotros nos están preguntando es la velocidad angular, entonces, en este caso la frecuencia, primero vamos a encontrar la velocidad angular. ¿Y cómo encontramos la velocidad angular inicial? Pues la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Sustituyendo estos datos, entonces tenemos que como aquí era negativo, esto va a ser negativo también, perdón. Se nos va a dar 2 veces la aceleración angular, que es 6 radianes sobre segundos al cuadrado, multiplicado menos eso por 251 radianes. Entonces prácticamente nos va a quedar la ecuación
en aproximadamente 54.9 radianes sobre segundos. Muy bien, nosotros podemos encontrar la frecuencia de otra manera, ya que tengo que este dato estaba en 54.9 radianes sobre segundo. Entonces yo puedo convertir esto a revoluciones sobre minuto para que me queden en frecuencias. Entonces nosotros sabemos de que 2 pi radianes es equivalente a una revolución, haciendo lo contrario a lo que hicimos acá. Entonces cancelamos acá y esto en mi calculadora me va a quedar que la frecuencia es equivalente a aproximadamente 8.74 revoluciones sobre segundo, terminando en este caso el ejercicio 11.16. Entonces, si ustedes observan bien, pues lo único que nosotros necesitamos es tener presente las ecuaciones que anteriormente se nos han brindado. Muy bien, pasando al siguiente ejercicio, y vamos a hacer la 11.18. Se las voy a leer, yo sé que ya no se logra ver muy bien, pero dice: una persona que inicialmente se encontraba en reposo, colocada a 4 metros del centro de una plataforma giratoria, recorrió una distancia de 100 metros en 20 segundos. La pregunta es: ¿cuál es la aceleración angular de la plataforma y cuál es la velocidad angular al cabo de 4 segundos? Nuevamente les pido disculpas por no se me escucha mucho, pero mi garganta me ha afectado bastante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso, pues es recordar un poquito lo de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, nosotros vemos de que la distancia de velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces nos está diciendo que la persona inicialmente se encontraba en reposo. Eso significa que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, y podríamos eliminar este dato. Por lo tanto, el desplazamiento quedaría en este caso como aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Haciendo este dato, pues teníamos que en este caso, pues dice que va a recorrer una distancia a 100 metros en 20 segundos. Entonces, vamos a encontrar primero la aceleración para poder sustituir datos. En este caso, pues vamos a despejar la aceleración de aquí. El 2 se multiplicaría al desplazamiento y pues prácticamente el tiempo dividiría. Entonces, vamos a sustituir datos. Nos quedaría que el desplazamiento pues es prácticamente 2 veces 100 metros, que es lo que nos está poniendo aquí, y el tiempo está dado en 20 segundos. Esto es elevados al cuadrado. Bueno, continuando con este ejemplo, pues tendríamos prácticamente que, para minimizar, de que esta operación nos va a quedar como resultado 0.5, según mis datos, metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que la aceleración es de esta manera. Muy bien, entonces hay una ecuación que nos hace trabajar que la aceleración también es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces yo podría encontrar la aceleración angular despejando esta ecuación.
Entonces la aceleración angular es igual a la aceleración dividido el radio. Entonces la aceleración tenemos que es 0.5 y dividido el radio, que sería 4 metros. Entonces aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Eliminamos metros y el resultado nos va a quedar en radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes suprimiría en este caso. Entonces a la hora de dividir 0.5 dividido entre 4 me va a quedar 0.125. Si ustedes observan bien, pues ya encontramos la aceleración angular, que sería el primer inciso que me están pidiendo. Ahora vamos a encontrar el siguiente inciso, que nos dice cuál es la velocidad angular. En este caso, después de 4 segundos, en este caso estamos hablando de una velocidad angular final, porque ya ha pasado un tiempo. Entonces la ecuación de la velocidad final angular es igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Como la persona se encontraba inicialmente en reposo, entonces esta va a ser 0 de igual manera. Entonces la aceleración angular habíamos encontrado anteriormente que era 0.125, vamos a ver, ¿sí? Radianes sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que como nos dijeron, al cabo de 4 segundos se multiplica. Eliminamos este con este y nuestro resultado nos va a quedar 0.5 radianes sobre segundo. Y ese sería prácticamente el ejercicio del 11.18. Muy bien, el siguiente tema que vamos a trabajar se llama energía cinética rotacional. También trabajando el enfoque del momento de inercia. Muy bien, nosotros hemos visto que cualquier partícula se mueve con una velocidad circular, a la que nosotros conocemos como velocidad tangencial, que esta sería su ecuación, que es la velocidad angular por el radio. Ahora, si la partícula o si el objeto tiene ya una masa, esta significa que, bueno, ustedes saben de que cualquier objeto tiene masa. Por lo tanto, este tendrá una energía cinética. Y si nosotros encontramos o recordamos cuando se estudió energía, tendríamos que la energía cinética, que en este caso la representábamos como K, era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, convirtiéndolo en este caso a todo esto de cuerpos rígidos, pues vamos a trabajar lo mismo, que sería un medio de la masa, pero como ya sabemos de que la velocidad es este dato, entonces vamos a sustituir velocidad por radio al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética nos va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por el radio al cuadrado. Entonces esta sería la energía cinética utilizando velocidades angulares y radios. Entonces la energía, cuando hablamos del cuerpo rígido, las partículas se pueden encontrar en diferentes puntos del círculo. Entonces recordemos de que esto se mueve circularmente. Ahora la energía total, o la energía cinética total, va a ser la sumatoria de todas. En este caso sería la energía de todas las energías cinéticas, que prácticamente tendríamos esta ecuación. Ahora, todos los objetos pueden mantenerse en diferente lugar del círculo. Sin embargo, pues la sumatoria de todo esto nos daría la energía total. Un cuerpo es extenso, entonces la rotación de un cuerpo también va a ser extenso.
Entonces el cuerpo puede también tomarse como el conjunto de todas las masas individuales que van a girar en la velocidad angular. Entonces hay una parte que nosotros tomamos, y esto es lo que nos va a llamar mucho la atención, y es que prácticamente hay datos que están constantes acá. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un medio. Entonces es como que sacáramos un factor común de un medio. Y también la velocidad angular va a ser la misma para todas. Entonces podemos solamente sustituir la sumatoria de la masa por el radio. Entonces, porque va a ser la misma para todas. Entonces, si ustedes observan, pues este es un dato, la masa por el radio, es un dato que nosotros hemos trabajado anteriormente, que en este caso es considerado como el momento de inercia. En este caso, pues, el valor que es independiente al movimiento se va a definir como momento de inercia. En este caso, el momento de inercia se va a representar como una I, y ese va a ser la sumatoria de todas las masas por el radio al cuadrado. Y entonces esa sería nuestra nueva ecuación. Haciendo sustitución de la inercia que habíamos dicho anteriormente, vamos a tener que la energía cinética, voy a copiar esta ecuación que tenemos acá, que acabo de poner acá, un medio de la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Sin embargo, ¿se recuerdan cómo dijimos que se iba a llamar esto? Momento de inercia. Entonces el momento de inercia lo vamos a sustituir en esta nueva ecuación, haciendo hacer más pequeña esta expresión. Entonces tenemos también que la cantidad de la energía cinética total va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces podemos decirlo así, que la energía cinética rotacional de un cuerpo en términos de su momento de inercia y de su velocidad angular queda como la expresión que acabo de poner. Voy a hacer un ejemplo precisamente de esto antes de que se resuelvan los demás. Entonces vamos a poner encuentre el momento de inercia para un sistema lo voy a colocar despacito. Es un sistema ilustrado y lo voy a colocar despacito, en donde nos va a decir que el peso de las barras que unen las masas es despreciable. Y el sistema gira con una velocidad angular de 6 radianes sobre segundo. Ahora aquí lo que nos van a preguntar es ¿cuál es la energía cinética rotacional? Y pues el sistema que me están dando pues va a ser de la siguiente manera. Va a ser como una especie de la rueda de Chicago de molinos, donde vamos a tener una barra, y pues en cada objeto vamos a poner objetos circulares,
que van a tener diferente masa. Por ejemplo, vamos a poner que los opuestos tengan la misma masa. Y igual en este caso estos opuestos tengan la misma masa. Entonces le vamos a poner a una masa de 4 kilogramos, al igual que este. Y vamos a ponerle a una masa de 2 kilogramos, al igual que este. Entonces nosotros vamos a decir que esta barra tiene una distancia de 0.5 metros y que esta va a tener 0.2 metros. Muy bien, entonces vamos a partir de la ecuación, primero vamos a encontrar el momento de inercia. Entonces recordemos cuál es la ecuación del momento de inercia, la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado. Entonces nos va a quedar los siguientes datos, que va a ser la masa, la primera masa por el primer radio al cuadrado, más la segunda masa por el segundo radio al cuadrado, más la tercera masa por el tercer radio al cuadrado, más la cuarta masa por el cuarto radio al cuadrado. Entonces, sustituyendo estos datos tendríamos lo siguiente. Vamos a llamarle a masa 1, masa 2, masa 3 y esta sería la masa 4. Entonces hagamos que esto se esté moviendo para acá. Muy bien, sustituyamos datos. Entonces en la primera masa tenemos 2 kilogramos y el radio que es de 0.5 metros al cuadrado, más la segunda masa que sería 4 kilogramos por el radio que sería 0.2 metros al cuadrado, más la tercera masa que sería 2 kilogramos nuevamente por 0.5 metros al cuadrado, y por último la cuarta masa que sería 4 kilogramos por 0.2 metros al cuadrado. Sustituyendo esto en mi calculadora me va a quedar los siguientes datos. Y me queda 1.32. Y como aquí tenemos kilogramo por metro cuadrado, le vamos a poner kilogramo por metro cuadrado. Entonces, lo que a mí me está preguntando es la energía cinética y la energía cinética rotacional. Entonces, la energía cinética rotacional, según la ecuación que copiamos, es un medio del momento por la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a poner un medio de 1.32 kilogramo metro al cuadrado, y vamos a ver si nos dan otro dato aquí, que efectivamente la velocidad angular es de 6 radianes sobre segundo. Entonces vamos a multiplicar por 6 radianes sobre segundo y esto elevado al cuadrado. Sustituyendo estos datos en mi calculadora, a mí me queda 23.8 aproximadamente. Kilogramo metro al cuadrado por radianes al cuadrado, segundos al cuadrado, a mí me va a quedar kilogramo metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora, para hacerlo como lo hacíamos en el anterior ejemplo, vamos a utilizar solo las dimensionales. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro. Esto, si ustedes recuerdan bien, es lo que nosotros conocemos como Newton multiplicado por metro. Y Newton multiplicado por metro es un joules. Entonces ahí encontraríamos la energía cinética. Hay varias ecuaciones que nos van a representar y nos van a ayudar a encontrar la energía cinética rotacional, o el momento de inercia, perdón. Otra ecuación que vamos a utilizar, que va a ser
m, un k minúscula al cuadrado. A esta k minúscula se le conoce como radio de giro k. Es otra de las ecuaciones que nos pueden ayudar para encontrar el momento de inercia. Entonces, en este caso, m representa la masa total y k va a representar, vamos a poner aquí, m representa la masa total y k va a representar el radio del giro. Y esta sería prácticamente los temas del ¿cómo se llama? De la energía cinética rotacional. Aquí hay varios ejemplos que nos van a solicitar. Sin embargo, pues hay otras ecuaciones más que me gustaría que nosotros aprendiéramos antes de resolverlo. Hay una parte donde nos va a servir, que es la segunda ley de movimiento de rotación, pero esta pues nosotros la vamos a trabajar despacito. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos algunos ejemplos de la energía cinética rotacional. Entonces voy a tomar pocos por cuestión de tiempo y por mi garganta más que todo. Entonces miremos los datos que nos dan aquí. Dice, la rueda de una bicicleta pesa, en este caso 1.2 kilogramos y tiene 70 centímetros de radio. Además tiene rayos cuyos pesos son insignificantes. Dice, si parte del estado de reposo, entonces estamos hablando de que la velocidad angular inicial sería 0. Y recibe una aceleración angular de 3 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será la energía cinética rotacional después de 4 segundos? Entonces lo que vamos a hacer primero es encontrar el momento de inercia. Recordemos la ecuación del momento de inercia, que sería m, la masa por el radio al cuadrado. Entonces tenemos la masa, que es de 1.2 kilogramos. Y el radio, pues lo vamos a tener que convertir a metros, pero esto ya sabemos nosotros que es 0.70 metros a la hora de hacer la conversión. Entonces, como este está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a sustituir esto en la calculadora. Lo cual me va a quedar, a mí me quedó 0.59 aproximadamente kilogramo metro al cuadrado. Entonces, a mí lo que me están preguntando es cuál es la energía cinética rotacional. Entonces, lo que vamos a encontrar ahorita, pues prácticamente, recordemos que una de las ecuaciones de energía nos va a pedir la velocidad angular, pero yo tengo la inicial. Entonces, acá dice cuál es la energía cinética después de 4 segundos. Entonces vamos a encontrar la velocidad angular final. Y la ecuación de la velocidad angular final, tenemos que la velocidad inicial angular más la aceleración angular por el tiempo. Entonces ya sabemos de que esto es 0, entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces sabemos de que nos va a quedar 3 radianes sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo, que es 4 segundos. Entonces eliminamos segundos con el cuadrado y nos va a quedar como resultado, 12 radianes sobre segundo. Teniendo estos dos datos, yo ya puedo encontrar mi energía cinética. Mi energía cinética va a ser igual a 1/2. Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Esta
y esta, que en este caso pues yo tengo el momento y también tengo el radio y la velocidad. Entonces cualquiera de los dos nos daría el mismo resultado. Pero vamos, para ahorrar tiempo y espacio, vamos a utilizar esta. Entonces sería un medio del momento de inercia, que nos quedó 0.59 kilogramo metro cuadrado, multiplicado por la frecuencia, por la velocidad final, perdón, por la velocidad angular final. Hice muy grande mi F. Voy a hacerla más pequeña para que no puedan confundirse ustedes como me confundí ahorita preguntando la frecuencia. Entonces la velocidad angular final a mí me quedó que era 12 radianes sobre segundo. Entonces, introduciendo los datos a mi calculadora, a mí me va a quedar lo siguiente. Solo que aquí es velocidad al cuadrado, no lo puse. Bueno, a mí me quedó que era 42.3 aproximadamente. Con lo que hicimos anteriormente, pues ya sabemos de que esto es joules. Muy bien, vamos a resolver la siguiente. Entonces la siguiente ecuación, que sería la 22, que es la que vamos a hacer ahorita, nos dice ¿cuál deberá ser el radio? La pregunta es ¿cuál es el radio? De un disco circular de 4 kilogramos, masa 4 kilogramos. Si se requiere que el momento de inercia sea igual de una varilla de 1 kilogramo de peso y 1 metro de longitud. Entonces nosotros podemos encontrar el momento de inercia. Muy bien, hay algo que no puse, pero lo voy a agregar, porque aquí nos está diciendo que el momento de inercia sea igual a la de una varilla de 1 kilogramo de peso y 1 metro de longitud. Hay una parte que nos ayudará a resolver este problema. Entonces, este problema lo vamos a resolver, pero necesitamos estos datos que nosotros tenemos acá. Entonces, precisamente lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan tener. Y precisamente, si ustedes miran, aquí tengo la ecuación de un momento de inercia de una barra delgada. Entonces, nosotros sabemos de que el momento de inercia nosotros tenemos que es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero a la hora de nosotros ver que es una barra, nosotros necesitaríamos utilizar que es un 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces podemos encontrar primero el momento de inercia sabiendo estos datos. Tenemos que la masa es de 1 kilogramo y también tenemos que la longitud es de 1 metro al cuadrado. Entonces a la hora de sustituir esto en la calculadora, a mí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 0, porque el momento de inercia va a ser 0.083. Ahora, recuérdense que lo que me están preguntando es el radio circular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar los dos momentos de inercia. Y vamos a tener lo siguiente, que el primer momento de inercia es de un medio de masa por el radio al cuadrado. Pero el momento de inercia de la varilla es un 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, obviamente
este va a ser de la varilla y este va a ser del objeto directamente. Las dos masas son distintas. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el radio de esta ecuación. Entonces el 2 multiplicaría esta cantidad y nos quedaría un sexto prácticamente, porque a la hora de simplificar 2/12 es un sexto. Como lo que vamos a despejar es el radio, esta masa dividiría y la masa de la varilla quedaría arriba juntamente con la longitud al cuadrado. Entonces vamos a sustituir estos datos acá. Tenemos acá que la masa de la varilla es de 1 kilogramo y la longitud es de 1 metro dividido entre 6, y la masa en este caso del objeto es de 4 kilogramos. Que prácticamente estas dos masas, estos 2 kilogramos los podemos cancelar. A la hora de sustituir estos datos a la calculadora, pues nos va a quedar lo siguiente. Bueno, a mí me quedó como resultado 0.2 metros. Y eso sería prácticamente el radio de ese objeto. Entonces, voy a hacer otro ejemplo más de esto. Del nuevo tema. Si ustedes se dan cuenta, pues yo les estaba comentando de que esto pues va a depender de los objetos. Hay algunos problemas que nos van a decir el aro delgado, el disco de sólido, y pues todos van a tener distinto momento de inercia. Entonces esto más que todo nos va a ayudar para la segunda ley de rotación. Dice prácticamente la segunda ley de rotación que una fuerza que se aplica de una manera perpendicular, de una forma perpendicular a un radio, pues va a girar, va a tener una aceleración tangencial. Entonces la aceleración tangencial, pues prácticamente ya la habíamos descrito en uno de los problemas anteriormente, que era la aceleración angular multiplicada por el radio. Entonces, recordemos cuando trabajábamos leyes, la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, decía que la fuerza es igual a masa por la aceleración, pero en este caso sería la aceleración tangencial. Entonces, sustituyendo estos datos, pues prácticamente nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad angular por el radio, porque ya que en este caso la aceleración tangencial es igual a aceleración angular por radio, entonces solo se sustituiría. Y esa sería prácticamente una de las ecuaciones de la segunda ley de Newton del movimiento, aplicándolo en este caso en movimientos angulares. Recordemos que ¿cómo se llama? Que podemos utilizar varias sustituciones de estos temas prácticamente para poder hacer diferentes ecuaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a la hora de tomar esta ecuación yo multiplicara el radio en ambos lados? Entonces aquí tendría la fuerza por el radio y acá tendría que la masa por la aceleración angular por el radio al cuadrado. Podría hacer una agrupación ¿cómo se llama? Que poder poner la masa por el radio al cuadrado y la aceleración angular después. Y pues recordemos que aquí es igual esto. Lo acabamos de decir que el momento de inercia es igual a masa por radio al cuadrado. Entonces tendríamos que la fuerza multiplicada por el radio es el momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, la cantidad de la fuerza por el radio también se le conoce como momento de torsión. El momento de torsión pues es un tema que se trabajó se tendría que haber trabajado anteriormente. Entonces prácticamente tenemos que
el momento de torsión sería esta ecuación o esta ecuación. Entonces prácticamente tenemos dos ecuaciones que formamos ahorita, que sería primero la fuerza y segundo el momento de torsión. Con esto pues ya podemos empezar a aplicarlo en otros temas. Me gustaría aplicarlo en otros, en algunos ejemplos del texto que estamos utilizando para que ustedes puedan tener el ejemplo. Muy bien, entonces en el siguiente problema, que es el 11.26, nos dice un volante de motor tiene un momento de inercia de 24 log por pi al cuadrado. Este sería, entonces recordemos que aquí están dando datos en sistema estadounidense. Entonces dice cuál es el momento de torsión que se requiere para acelerar el volante desde el reposo. En este caso estamos hablando del reposo, que la velocidad angular inicial va a ser 0, hasta una velocidad angular, en este caso la velocidad angular, de 400 revoluciones sobre segundos. Solo que esto lo vamos a tener que cambiar, porque nosotros trabajamos con radianes sobre segundos. Entonces vamos a hacer una conversión. 400 revoluciones sobre segundo. Nosotros sabemos de que una revolución es igual a 2 pi radian. Entonces nuestro resultado nos va a quedar 41.9 radianes sobre segundo. Muy bien, también nos están dando otro dato más aquí, que sería el tiempo, que serían 10 segundos. Entonces ya podemos empezar a trabajar esto. Primero recordemos cuál es la ecuación del momento de torsión. El momento de torsión es el momento de inercia multiplicado por la aceleración. Entonces tenemos que encontrar la aceleración angular primero. La aceleración angular es velocidad final menos velocidad inicial dividido dentro del tiempo. Entonces la velocidad final es 41.9 radianes sobre segundo. Y la velocidad inicial pues dijimos que era 0, entonces no hay necesidad de ponerlo. El tiempo son 10 segundos. Entonces nos va a quedar como resultado 4.19 radianes sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo estos datos nos va a quedar lo siguiente. El momento de inercia es 24 slug pies al cuadrado multiplicado por la aceleración angular, que es 4.19 radianes sobre segundo al cuadrado. Bueno, a la hora de multiplicar estos datos, pues a mí me va a quedar como resultado 24 por... Me va a quedar como resultado 100 log pi al cuadrado partido segundos al cuadrado. Ahora pues nosotros podemos hacer una conversión para dejarlo porque prácticamente pues la mayoría de datos nos lo van a dejar en newton metro. Entonces usted puede convertir estos datos a ¿cómo se llama? A newton metro. Muy bien, haciendo la conversión, pues a mí me quedó como resultado 10.010 aproximadamente newton metro. Muy bien, vamos a resolver un último.
Creo que este está dividido en dos partes. Entonces la primera parte nos dice y esta es la segunda parte. Dice el problema, una rueda grande de turbina pesa 120 kilogramos y tiene un radio de giro. ¿Se recuerdan de lo que habíamos hablado de radio de giro? Que este era representado como la letra K. Entonces esa es la que vamos a utilizar en este momento. La letra K de 1 metro. Un momento de torsión de fricción de 80 newton metro se opone a la rotación del eje. Ahora la pregunta es, ¿qué momento de torsión se deberá aplicar para acelerar una rueda desde el reposo? Entonces la velocidad inicial es 0, que está en reposo, hasta que llegue a 300 revoluciones por minuto. Entonces esto lo vamos a tener en tiempo que nos dan en 10 segundos. Esto lo tenemos que convertir a radianes sobre segundos. Entonces una revolución es igual a 2pi. Entonces vamos a multiplicar esta cantidad y a mí me quedó como resultado 1884.9 radianes sobre segundo. Entonces, bueno, lo que nos piden a nosotros es cuál es el momento de torsión. Entonces lo que vamos a tener que hacer es primero pues recordar la ecuación de torsión para que así sepamos qué es lo que nosotros tenemos que encontrar. El momento de torsión es el momento de inercia por la aceleración angular. Por lo tanto, la aceleración angular es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Entonces, miremos las ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Solo, perdón, hay algo que yo lo puse en radianes sobre segundos, pero es que aquí no me había dado cuenta que eran minutos. Entonces vamos a hacer el cambio acá también. Entonces aquí es 1 minuto, es equivalente a 60 segundos. Entonces vamos a eliminar minutos y revoluciones. Entonces la velocidad final, la velocidad angular final dividido 60 va a quedar igual a 31.41 radianes sobre segundos. Ahí sí estamos utilizando esta parte. Entonces la velocidad inicial angular es 0. Entonces vamos a poner 31.41 radianes sobre segundos dividido en el tiempo, que son 10 segundos. Por eso fue que me di cuenta de los segundos, porque aquí como teníamos los 10 segundos. Entonces esto es 3.14 radianes sobre segundos al cuadrado. Muy bien, aquí pues vamos a utilizar el momento, las ecuaciones que nosotros teníamos anteriormente. Muy bien, entonces utilizando el radio que habíamos hablado de radio giro, el momento de energía pues nos va a quedar igual a la masa por el momento el radio de giro al cuadrado. Entonces la masa pues nosotros tenemos que es 120 kilogramos y el radio de giro es 1 metro elevado al cuadrado.
A la hora de sustituir esto, pues nos va a quedar 120 kilogramos metro al cuadrado. A la hora de sustituir estos datos aquí, pues tendríamos que poner 120 kilogramos metro al cuadrado multiplicado por la aceleración angular, que es 3.14 radianes sobre segundo. Y a la hora de multiplicar esto, pues nos va a quedar como resultado permítanme, lo vamos a meter a mi calculadora. Tres mil 769.9 newton metro. Muy bien, entonces les voy a dejar como introducción el siguiente tema, que sería el trabajo y potencias rotacionales. Si nosotros nos damos cuenta, pues ya hemos tenido bastantes formas para poder encontrar cómo se llama en cinemática, pero ahorita lo estamos viendo todo en rotacional. Entonces habíamos visto que la longitud de arco inicialmente era el radio por el ángulo. Eso lo hablamos en la primera clase. Entonces recordemos anteriormente cómo era la ecuación de trabajo. Trabajo era igual a la fuerza, igual al producto de la fuerza por la distancia. Solamente que en este caso va a ser, se va a conocer como longitud de arco. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar la fuerza multiplicada por el radio y por el desplazamiento. El trabajo, bueno, si ustedes observan bien, vamos a tener que si multiplicamos la fuerza por el radio, como lo hicimos acá, esto, la fuerza por el radio, va a ser igual al momento de torsión, como lo tenemos acá, miren, haciendo la sustitución. Entonces el trabajo también va a ser igual al momento de torsión por el ángulo. Ahora, recordando un poquito acerca de todo lo que hemos trabajado, recordemos que es potencia. La potencia pues es igual al trabajo dividido el tiempo. Pero el trabajo nosotros tenemos aquí que en este caso es el momento de torsión por el ángulo dividido el tiempo, que se va a quedar igual. Entonces ahí estaría una nueva ecuación para esto. Sin embargo, nosotros ya conocemos esta expresión, es la velocidad angular, que la velocidad angular es desplazamiento angular dividido el tiempo. Entonces podemos poner que la potencia es igual al momento de torsión por la velocidad angular. Entonces voy a hacer dos ejemplos de esto y terminamos por el momento este capítulo. Bueno, parte de este capítulo, ya que nos quedaría por último trabajar momento angular. Vamos a ver si una vez terminamos el momento angular. Bueno, miremos, entonces vamos a resolver la 36, porque aquí me piden el 33. Bueno, miremos en este caso la siguiente expresión. Dice, si un cordón está
está enrollado en el borde de un cilindro que tiene 10 kilogramos de masa. Vamos a apuntar los datos. La masa es 10 kilogramos y 30 centímetros de radio, que una vez coloquémoslo en metros, que sería 0.3 metros. Si se tira el cordón con fuerza, con una fuerza, nos están dando la fuerza, que son de 60 newtons. ¿Cuál es la aceleración del cilindro? Muy bien. La aceleración que nos van a solicitar en este caso sería la aceleración angular, ya que se está moviendo en torno al cilindro. ¿Y cuál es la aceleración lineal? También nos solicitan en este caso. Muy bien, el momento de torsión nosotros tenemos que es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces esto sería igual a un medio de 10 kilogramos por 0.3 metros elevado al cuadrado. Metemos estos datos a la calculadora y a mí me quedó 0.45 kilogramos metro al cuadrado. Ahora recordemos la ecuación del momento de torsión que acabamos de decir, que es fuerza, y aquí lo tenemos para que usted lo pueda ver. Bueno, perdón, vamos a encontrar mejor en este caso el trabajo sería. Bueno, recordando esta ecuación que les acabo de comentar, que el momento de torsión es igual a fuerza por radio, entonces vamos a sustituir que la fuerza son 60 newtons y el radio, que es de 0.3 metros. Esta ecuación nosotros la había hablado hace poquito, que en este caso era la igualdad de estos dos. Entonces esta ecuación pues nos quedaría como resultado 18 newton metro. Muy bien, entonces nuevamente llegamos a lo mismo, de que el momento de torsión es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Despejando esto, pues ya sabemos que el momento de inercia dividiría y nos quedaría como resultado 18 newton metro partido 0.45 kilogramos metro cuadrado. Eliminamos cuadrado con metro. Bueno, realmente se puede eliminar más cosas de aquí, porque recordemos que es un newton. Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y aquí tengo metro. Entonces realmente se eliminan los 2 metros y los 2 kilogramos. Entonces nos quedaría como resultado 40 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, esto es la aceleración angular. Hay una ecuación que yo puse aquí para encontrar la aceleración tangencial, que se le da la aceleración angular por el radio. Entonces podemos encontrar que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y ya que tenemos que la aceleración angular es 40 radianes sobre segundos al cuadrado y el radio es 0.3 metros, podríamos encontrar entonces la aceleración angular, que es 0.3 por 40, y esto nos quedaría el resultado 12
metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y para concluir este capítulo tenemos cantidad de movimiento angular. Y disculpen que termine ya, pero tengo siempre mi garganta un poco afectada. Entonces necesitamos recordar cuál es la ecuación de la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Entonces nosotros vamos a sustituir como en este caso como cantidad de movimiento angular, la vamos a representar con la letra L. Entonces prácticamente va a ser la masa multiplicado por la velocidad por el radio. Ahora podemos hacer algunas conversiones utilizando estos valores, que masa, velocidad por el radio, pues a la hora de hacer la sustitución, pues recordemos que la velocidad es igual a velocidad angular por radio. Entonces esto sería velocidad angular por radio al cuadrado. Y pues haciendo nuevamente una agrupación, cambiando estos dos valores, nos encontramos nuevamente con lo que hemos estado hablando bastantes veces, que es el momento de inercia. Entonces esto nos va a quedar prácticamente la cantidad de movimiento, que sería la cantidad de movimiento angular, que va a ser la cantidad de inercia multiplicado por la masa. Y voy a hacer un ejemplo para finalizar este tema. El cual dice que una barra uniforme delgada de 1 metro de largo tiene una masa de 6 kilogramos. Si la barra se apoya sobre su centro, y gira a una velocidad de 16, en una velocidad angular de 16 radianes sobre segundos, calcule la cantidad de movimiento angular. Entonces, primero lo que vamos a ver es el momento de inercia. Nos dicen que es, que es de una barra delgada, recordemos esto. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que es en estas figuras que encontramos cuando se nos habla de diferentes, y es precisamente este. Entonces nos quedaría que esto es un doceavo de masa por la longitud al cuadrado. Entonces haciendo la sustitución nos va a quedar un doceavo por 6 kilogramos por la longitud, que es 1 metro, y esto es elevado al cuadrado. Entonces sustituyendo esto en mi calculadora, bueno, no hay necesidad de ponerlo en una calculadora porque 1 al cuadrado es 1 y 6 dividido 2 es 0.5 kilogramos metro al cuadrado. Y podemos encontrar la cantidad de movimiento angular. Recordemos de que es el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Entonces, ¿cuál es el movimiento de inercia? Que en este caso es 0.5 kilogramos metro al cuadrado, multiplicado por la velocidad angular, que esa sí no le están dando, que son 16 radianes sobre segundo. A la hora de multiplicar 0.5 por 16 es 8,
nos quedaría como resultado 8 kilogramos metro al cuadrado sobre segundo. Y esta sería la cantidad de movimiento angular. Hay algo también que me interesaría que ustedes vieran, que es la conservación. Ya que hay cantidad de movimiento, hay cantidad de la conservación de la cantidad de movimiento. Estas fórmulas pues nos van a ayudar a resolver todo el ejercicio realmente. Entonces vamos a trabajar a través de ello. Recordemos que la aceleración angular es velocidad final menos velocidad inicial dividido dentro de tiempo. Y tenemos que el momento de torsión es el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Podemos hacer una sustitución aquí. En lugar de movimiento de aceleración angular, podemos poner la expresión que tenemos arriba y nos va a quedar prácticamente multiplicando el tiempo en ambos lados, nos va a quedar, y por estas dos expresiones nos va a quedar lo siguiente. Entonces a esto que tenemos acá lo vamos a llamar como impulso. Y impulso angular, estamos trabajando con ángulos. Y este es cambio de cantidad de movimiento. Fíjense que hay algo que a mí me llama la atención acerca de esto. Y pues vamos a resolver este problema que precisamente lo presenta el libro. Entonces dice el libro: suponga que la mujer sostiene pesas, que sostiene las pesas de la figura 11.3, tiene una inercia rotacional de 6 kilogramos por metro cuadrado. Cuando las acerca a su cuerpo, con las pesas en su posición extendida, rota a 1.4 revoluciones sobre segundo. ¿Cuál será la velocidad de rotación cuando acerca las pesas a su cuerpo? Fíjense que precisamente este ejemplo que ustedes observan aquí, yo lo miré en el Museo de los Niños. Sería bueno que ustedes pudieran echarse un colazo si es que tuvieran tiempo, porque precisamente hay un objeto circular, y cuando ustedes se acercan, la velocidad se vuelve bastante grande. Entonces, para poder minimizar la velocidad, la mayoría de personas, pues por miedo a las vueltas que da por segundo, no sabe ni cómo hacer. Entonces lo que hace pues es tirarse, pero lo que tiene que hacer uno es alejarse del cuerpo, porque cuando uno se aleja del centro, la velocidad angular va a bajar. Entonces, bueno, nosotros vamos a decir que hay una conservación de la cantidad de movimientos, donde la cantidad de movimiento inicial por la velocidad final y va a ser igual a la inicial por la velocidad inicial, que en este caso estamos hablando de la conservación. La conservación se da precisamente cuando el impulso es cero. Entonces nos va a quedar que esta expresión, la cual podemos despejar, quedándonos lo que nosotros tenemos en esta expresión. Entonces solo es de sustituir. Miremos qué es lo que dice, que al final pues tenemos los momentos de inercia. Vamos a apuntar los datos que tenemos acá. Dice, suponga que la mujer tiene una inercia rotacional de 6 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería prácticamente la inicial. Y cuando las acerca a su cuerpo. Cuando las pesas en su posición extendidas rota, y en este caso pues va a tener una velocidad angular
de 1.4 revoluciones sobre segundo. Y prácticamente vamos a tener también la parte de los dos, la cantidad de inercia final. Yo no la copié, no me quedó chance de copiarla y de capturarla, pero en el libro nos dice que es 2 kilogramos metro cuadrado. Entonces sustituimos aquí en esta expresión, tenemos 2 kilogramos metro al cuadrado por la velocidad final es igual a 6 kilogramos metro al cuadrado por la velocidad angular, que es 1.4 revoluciones sobre segundo. Podemos pasar a dividir de una vez esta expresión. Dividido dentro de 2. Y si se dan cuenta, pues se eliminan estas dos expresiones y nos va a quedar como resultado 4.2 revoluciones sobre segundo. Bueno, les quiero comentar de que vamos a trabajar el ejercicio. Lo anterior dejamos de la 11.7, ahora vamos a trabajar de la 11.9 hasta la 11.43 pares. Pues es un gusto y disculpen si no se escuchó mucho, pero tengo afectada mi garganta. Feliz día.